Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista dentro del proyecto Acercándonos a, que promueve la Real Liga Naval Española. Hoy nos acompaña un personaje que encarna el espíritu del sueño americano, solo que en suelo patrio. Su historia es la historia de un hombre hecho a sí mismo que a base de tesón, inteligencia, control del riesgo y un espíritu visionario ha conquistado las más altas cimas empresariales del sector marítimo español. Se llama Adolfo Thor y es el presidente de la Naviera Balearia, primera compañía naviera del país. Buenos días, Adolfo. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por atender esta entrevista, pues sabemos que tienes siempre unas agendas muy complicadas. Buenos días y un placer. Encantado de estar con vosotros compartiendo vivencias y experiencias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vemos que naces en Alhucemas en el año 1961 y, sin embargo, tus primeros años de infancia transcurren en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años de infancia? Bueno, hace ya algunos años, cumplí 60 años este año pasado y hace algunos años, los primeros años de infancia míos, de los años 60, años 70, pues no deben de ser muy diferentes de la mayoría de los españoles, ¿no? Yo era hijo de funcionarios, de maestros, que venían destacados a tierras alicantinas, inicialmente una población del interior de la provincia de Alicante, que es Castalla, una población febril y agrícola, de fábricas de muñecas y de agricultura, y luego posteriormente a Denia. Bueno, para mí esos años de infancia pues son unos buenos años, con muy buenos recuerdos, cuando se jugaba en la calle, y fueron años para mí felices. Sabemos también que eres un gran aficionado al fútbol y que incluso llegaste a jugar de delantero centro en el Benimaclet. Sí, efectivamente, en mis años jóvenes jugamos a fútbol. Estuve aquí en la cantera del Denia, después cuando fui a estudiar a Valencia, fiché por el Mestalla, que era el segundo equipo del Valencia, y jugué cedido en un tercera división, que era Benimaclet, o primera preferente, luego tercera división, así andaba, y estuve durante un par de temporadas jugando a fútbol. Sí, me daba aquello del fútbol, como a muchos españoles también, y durante un tiempo tuve no mucha afición, pero sí una cierta dedicación, porque además aquello te procuraba algunos buenos duros, que te venían bien para la economía personal. Imaginamos que tu atracción por el mundo de la cultura tiene mucho que ver con el hecho que has comentado anteriormente de que tus padres fuesen maestros. Bueno, sí, mi padre, especialmente mi padre, que no solo era maestro, sino licenciado en Historia, es un amante del Mediterráneo clásico, y de latín y griego, pues desde muy pequeño es cierto que me contaba la mitología griega y me contaba muchos cuentos. Eso evidentemente hizo en mí cuajar una cierta afición a la lectura y a la cultura, ¿no? Que además, como todos bien sabemos, es precisamente la cultura la que alimenta el espíritu, ¿no? y la que generalmente y especialmente establece las motivaciones, ¿no? que cada uno necesita para llevar adelante su vida y llevar adelante sus proyectos. Sí, es cierto que la educación en ese ambiente, mi padre, director de colegio, mi madre, alrededor del colegio, pues posiblemente estableciese en mí unas ciertas bases, ¿no? de aprecio, de amor hacia la cultura, que todavía permanece. Seguimos con tu interés por la cultura. También sabemos que eres académico de número de la Real Academia de la Mar y presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante. ¿Qué te llevó a integrarte en estas instituciones y qué papel crees que juegan estas instituciones dentro de la sociedad española? Bueno, las universidades son la sede del conocimiento, y desde las universidades se debe, y así se establece, transferir el conocimiento a la sociedad y a la economía, para que la economía progrese adecuadamente. En nuestro país tenemos una gran red de universidades, de grandes universidades, y los consejos sociales lo que pretenden de alguna manera es participar de la gestión de estas universidades, y también de la consecución de su principal objetivo, que es transferir conocimiento a la sociedad para que éstas puedan progresar de forma adecuada. Me invitaron a presidir el Consejo Social. En aquel momento pensé que podía y disponía de tiempo suficiente. Es una labor muy importante la que realizan las universidades, y creo que
los consejos sociales, la conferencia de consejos sociales, también desarrollan una labor muy importante porque posibilita la participación de la sociedad y los intereses de la sociedad en las propias universidades. En cuanto a la academia, a la Real Academia del Mar o de la Mar, vamos, en este caso, pues el presidente, ayer, porque ya no hoy, el que me sucedió como presidente de la Asociación de Navieros Españoles, mi amigo Alejandro Aznar, entendió que podía ser candidato a pertenecer a la academia. Pertenezco a la academia, tengo pendiente mi discurso de académico de número. Desgraciadamente no participo lo que quisiera, pero creo que participar en este tipo de instituciones es importante, y son actividades que van más allá del interés legítimo, mercantil, que podemos tener como empresarios, y no solo es algo que realizo y desarrollo con especial placer, sino que creo que además es algo a lo que estamos obligados como ciudadanos, a participar de estas instituciones y en estas instituciones, porque son muy importantes para el adecuado y correcto desarrollo de nuestras propias sociedades. Muy bien, viajamos hasta el año 1984. Comienzas a trabajar en una naviera que se llamaba Flevasa en aquel entonces, realizando todo tipo de tareas dentro de la empresa. 4 años más tarde, Flevasa es arrastrada por su matriz y presenta la quiebra. Y en ese momento te encuentras, eres una persona con 27 años de edad y eres capaz de convencer a un grupo de capitanes, administrativos y directivos para formar una sociedad anónima laboral que es el origen del actual Balearia. Imaginamos que aquellos fueron momentos realmente difíciles. ¿Cómo recuerdas aquellos instantes? ¿Cómo conseguiste motivar, que es lo que más nos interesa, a toda aquella gente para que te siguieran en tu proyecto? Bueno, yo tengo que decir que muchas veces son las circunstancias, la situación la que te lleva o te conduce a tomar un determinado camino, ¿no? En aquel momento, Flevasa, una compañía que dependía de Isnasa, su matriz, que estaba en Algeciras, que entró en concurso de acreedores en el año 96, y en el año 98 Flevasa, su filial, se vio arrastrada por esta situación, y allí nos encontramos por un grupo de trabajadores, 2 barcos y un grupo importante de trabajadores también en tierra, que nos encontramos sin trabajo. Y en aquel momento, pues, la creatividad, la imaginación, la fuerza nos vino de la necesidad de mantener nuestros puestos de trabajo. Pues surgió la idea de crear una sociedad anónima laboral, de promover entonces una dación en pago por deudas salariales, y a partir de ahí, pues, heredar el fondo de comercio fundamentalmente de aquella naviera y hacer lo que más tarde supe que tenía nombre técnico, hacer un MBO, es decir, un Management Buyout, ¿no? En aquel momento no sabíamos que estábamos haciendo un Management Buyout, ¿no? Pero era lo que técnicamente luego se dijo. También apareció luego el término de dación en pago. También nosotros hicimos una dación en pago por deudas salariales. La sociedad estaba en una situación crítica, y lo que es cierto es que de aquella necesidad de mantener nuestros puestos de trabajo surgió una nueva naviera. En el año 1998 surgió Balearia, que afortunadamente ha evolucionado y progresado adecuadamente, y hoy es la naviera que es y representa lo que representa en nuestro país. Comienzas este proyecto, según hemos podido leer, con 8 empleados y sin barcos, y enfrentándote a la dura competencia de una empresa llamada una naviera Pitra, controlada por Abel Matutes. El caso es que de competidores acabáis pasando a ser socios cuando Balearia acaba absorbiendo Pitra. ¿Cómo se gestionó aquel cambio de roles? Bueno, en un momento inicial nosotros sabíamos que para salir adelante y sobrevivir, con serios problemas de financiación, porque la financiación del nuevo proyecto provino del anterior accionista, que nos dio plazo para poder pagarles lo que eran en aquel momento los restos del naufragio, o lo que realmente tenía valor, que era el fondo de comercio. Allí nos establecimos tres ejes, ¿no? El primer eje era porque así lo queríamos en aquel momento, y ya hace años de ello. Estamos hablando del siglo pasado, del año 1998. Una apuesta decidida por las nuevas tecnologías. Éramos pioneros ya entonces en ventas por internet, en web, en digitalización, y queríamos que esa era una de las medidas importantes. Una segunda era bastante improbable e imposible, porque no teníamos recursos financieros, era la de
renovar nuestra flota y apostar por buques más eficientes y más competitivos. Y la tercera era intentar a toda costa normalizar nuestras relaciones. En aquellos momentos existían todavía las conferencias marítimas y los temas de competencia no eran tan exigentes, ¿no? Y el tercer punto era normalizar nuestras relaciones, normalizar o canalizar nuestras buenas relaciones con nuestros más directos competidores. En este caso, nuestro competidor más directo, el de la extinta Flebasa, era la navierita o las navieritas de la familia Matutes, ¿no? Y es cierto que desde el minuto uno pues, se establecieron unos puentes, unas comunidades de bienes que fueron bien para las dos partes y que finalmente desembocaron en una integración o en una fusión por absorción, ¿no? Lo cierto es que desde el minuto uno, sabiendo de nuestra debilidad, el nuevo proyecto, el nuevo embrión que representó en aquel momento Balearia en sus albores, en su nacimiento, decidió llevarse bien con los competidores. Y gracias a aquello, finalmente conseguimos remontar y, como he dicho, propiciar una fusión por absorción e integrar el proyecto Balearia con las navieras del grupo Matutes que estaban afectadas al tráfico de Ibiza y Formentera y al tráfico de Denia y Ibiza. Recientemente acabas de comprar el paquete accionarial de la familia Matutes, lo que te sitúa como accionista único de Balearia. ¿Qué te ha llevado a formalizar esta operación? Bueno, la verdad es que no ha sido, la relación con la familia Matutes ha sido muy leal y muy fructífera para las dos partes durante 17 años y no ha sido una iniciativa propia, ha sido el grupo empresarial, la propia familia, la que me transmitió su voluntad de desinvertir y de focalizar sus recursos en su principal actividad, que es la actividad hotelera, ¿no? Ante esta situación, tuve dos alternativas, o tenía dos alternativas, ¿no? Una era buscar un nuevo socio, un fondo de inversión, otro un family office o fondos institucionales, o adquirir yo mismo y concentrar el capital en mi propia persona. Lo cierto es que el buscar un nuevo socio podía suponer un cambio de modelo. El modelo de Balearia ha sido un modelo que hemos compartido durante muchos años con la familia Matutes, donde prácticamente no se han repartido dividendos y donde todo lo que se iba generando se invertía en la propia naviera para beneficio de la propia naviera. Buscar un socio alternativo, como puede ser un fondo, pues podía propiciar cambiar de modelo y buscar rentabilidades más a corto plazo, y eso era de alguna manera quebrar el destino de la propia naviera. Lo cierto es que acudí al mercado financiero, a las entidades financieras propias que generalmente venían financiándonos, respondieron de forma positiva y por esa razón a corto plazo y también creo que a medio plazo o de momento tuve la oportunidad de comprar y de concentrar todo el capital, en este caso de Balearia, en mi propia persona. Esa es, en síntesis, la historia, ¿no? Y por eso se dio esta situación. Mi socio cobró su participación, nosotros y yo pagué la participación, se concentró el accionariado en una sola persona y creo que las partes, tanto unos como otros, pues hemos quedado satisfechas con esta operación. Ajá. Observamos que si algo te define como líder empresarial es el carácter visionario que imprimes a todos y cada uno de tus proyectos. ¿Cómo ves Balearia dentro de 10 años? Yo quisiera ver Balearia dentro de 10 años como una naviera presente en todos los tráficos nacionales, con capacidad de internacionalizarse más de lo que está, con los tráficos del norte de África fundamentalmente, Argelia, Túnez, Marruecos, porque eso además va a contribuir y debe de contribuir a la solución de los problemas del mundo, unas buenas comunicaciones marítimas y conseguir vertebrar bien el Mediterráneo como ya lo estuvo en la época clásica, es algo necesario y ahí vamos a estar. Capaz también de estar en el Caribe, donde hay mucho
mucho terreno por desarrollar y mucho espacio por desarrollar. Están presentes también en las líneas de las autopistas del mar, tanto en el norte de España como en el Mediterráneo, y quisiera ver a Balearia, indistintamente de su propiedad, que continuando siendo una empresa española, una empresa nacional y un campeón nacional. Eso es lo que yo querría para Balearia, indistintamente de que yo pudiese participar en mayor o menor medida. Yo creo que España necesita una gran naviera, como la tienen todos los países de Europa, y también en los distintos países de Europa se preocupan de tenerlas, tanto Francia como Italia, como Inglaterra, como Alemania. Y yo creo que España no puede permitirse el lujo, en ningún caso, de no estar y de no tener a empresas españolas en un sector tan estratégico como es el sector de las comunicaciones en territorios nacionales. Me estoy refiriendo a las Islas Baleares, a las Islas Canarias, a Ceuta y a Melilla. No podemos permitirnos el lujo de que eso y esos tráficos, que son estratégicos, de interés público, dejen de estar controlados por una empresa nacional. Yo creo que Balearia, y posiblemente no esté muy bien que lo diga yo, pero a falta de que lo diga alguien, lo diré tantas veces como sea necesario, Balearia debe de ser y está llamada a ser la empresa española que realmente tenga una presencia líder en los tráficos nacionales y sea capaz, como toda empresa competitiva, de exportar su modelo a otros territorios internacionales. Fuiste presidente de la Asociación de Navieros Españoles desde el año 2009 al año 2015 y además eres miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios. ¿Qué opinión te merece el asociacionismo en nuestro país? ¿Por qué crees que los lobbies marítimos españoles tienen tan poca influencia sobre la administración? Yo, en los años de presidente de ANAVE, yo tengo mis tesis sobre este tema, ¿no? Pues no voy a decir que fueran frustrantes, ¿no? Porque es cierto, el sector del transporte marítimo tiene distintas ramas, ¿no? En el transporte marítimo está el operador marítimo, que es el naviero, está los puertos, que son los sitios donde atracan los barcos y donde cargan y descargan, y está la industria naval, que es donde se construye, ¿no? Todos sabemos que el centro de decisión está en el operador. El operador es quien decide dónde se construyen los barcos y dónde operan. Entonces, tener operadores es muy importante. Europa lo tiene muy claro, ¿no? En Europa existe un sistema, un régimen fiscal especial para el sector naviero, porque Europa decidió en su momento que el sector naviero y el sector del transporte marítimo, y el transporte marítimo es estratégico. No sé si estos son reminiscencias de nuestro propio imperio o incluso del imperio británico, cuando se decía aquello de que quien controla los mares controlará el mundo, pero lo que sí es cierto es que las navieras europeas controlan el 42% de los jetes del mundo en transporte marítimo, cuando el peso de Europa en su PIB es un 21%. Los tres principales grupos navieros de transporte de contenedores del mundo son europeos. Eso en Europa se sabe. En España no sabemos por qué razones el peso que tiene España en control de GTs controladas o GTs controladas por armadores españoles es muy pequeño. España está en el puesto 12º, cuando es el quinto país contando Inglaterra en PIB, sin embargo, ocupa el puesto 12º en flota controlada por armadores españoles. Yo creo que no están las agendas. Yo esto lo he podido hablar cuando era presidente de ANAVE, con los portavoces de los dos grandes partidos, tanto el PP como el PSOE, en las Cortes españolas, y siempre me decían lo mismo: no está en las agendas. Yo he escuchado a ministros de fomento de uno y otro partido en nuestro país hablar del transporte marítimo y creerse que el transporte marítimo son los puertos. Aquí los puertos son muy importantes, yo no voy a quitarle importancia, y España, a pesar de ocupar el puesto 12º en flota controlada por armadores españoles, ocupa el puesto 3º en interconectividad, gracias a su situación geográfica, que es algo que viene dado por la geografía, y gracias también a la capacidad de nuestros puertos
de trabajar y de ser competitivos. Pero no se puede confundir el transporte marítimo con los puertos. Ya cuando hablaban de transporte marítimo, hablaban exclusivamente de puertos, no hablaban de lo que para mí son los artífices del transporte marítimo, porque son los que deciden. De hecho, cuando el puerto de Algeciras quiere tener más cajitas en su puerto, lo que hace es ir a Copenhague a ver a la familia Moller para que Maersk le lleve más cajitas, ¿no? O lo mismo el puerto de Valencia con respecto a Gianluigi Aponte, a Ginebra, a MSC, a que le traigan cajitas. Los que deciden son los armadores, finalmente, o el puerto de Barcelona, cuando se va a ver al señor Grimaldi a Roma o a Nápoles, ¿no? Si nosotros no tenemos grandes operadores, yo en tono jocoso siempre he dicho algo, ¿no? En tono de broma, ¿no? Pero tal vez a veces hace falta hacer bromas para llamar la atención sobre algunas cuestiones. Es decir, qué mal debe de estar el sector del transporte marítimo en este país cuando yo soy el naviero más importante. Y lo digo en tono de broma diciendo también, jamás pensé yo en que pudiera llegar a tanto, ni el sector del transporte marítimo en España a tampoco. Yo creo que hay una asignatura pendiente. Para conseguir tener grandes armadores hay que dar facilidades. En muchos países los armadores locales tienen facilidades, sobre todo para la construcción. Es curioso que si yo construyo un barco en este país no tengo ninguna ayuda de Estado, más allá de los TASLIS, que no son ayudas a los navieros, sino que son ayudas a los astilleros. Hay una cierta perversión. El TASLIS es un instrumento fiscal que proviene del régimen fiscal especial que tenemos los armadores en Europa, pero que se reconduce para terminar siendo una ayuda a los astilleros. Yo no voy a hablar en contra de los astilleros porque representan, soy cliente de ellos, deberían de cuidarme como tal, pero representan una industria muy importante en nuestro país y siempre la defenderé. Pero es cierto que si un armador extranjero quiere construir un barco en España, puede no solo tener el beneficio del TASLIS para ese armador extranjero, sino además puede incluso tener el beneficio de los créditos, de los avales del CESTE, vamos, los avales para la exportación, que pueden llegar hasta el 70% del valor del barco, incluso el 80%. Sin embargo, si lo realiza un armador español, no tiene esos avales, ¿no? Quiero decir con eso que incluso para construir barcos en España, siendo extranjero, tienes más facilidades que siendo nacional. En ese sentido, yo creo que no está en ningún caso, ni está en las agendas, ni resulta relevante para los distintos gobiernos de distintos colores que hemos tenido en este país y que vamos a seguir teniendo hasta el momento. No digo que no pueda cambiar, el tener grandes empresas navieras en nuestro país. No las tenemos y yo en estos momentos, por lo que estoy clamando, es porque por lo menos una, que en este caso es Balearia, y por lo menos mientras yo tenga salud y tenga ganas de empujar, pueda llegar a ser una gran naviera capaz de competir en España con todas las navieras que puedan venir de otros países y también de competir en sus países y competir internacionalmente. No sé si me he extendido demasiado en esta pregunta, pero es que me daba cierto juego. Muy bien. Adolfo, en Balearia habéis apostado abiertamente por el uso de los combustibles verdes en vuestros barcos y por la digitalización corporativa dentro de un contexto encaminado a fomentar la conciencia medioambiental. Y esto es algo realmente pionero y novedoso dentro del sector marítimo español. ¿Cuándo y cómo nace esa conciencia medioambiental dentro del seno de Balearia? Bueno, yo creo que la conciencia medioambiental y de alguna manera la lucha contra el cambio climático es algo que afecta no solo a Balearia, afecta a todos los ciudadanos, a toda la sociedad. Hay un consenso internacional, como en todos los ámbitos siempre hay negacionistas, pero hay un consenso internacional en torno a la necesidad de luchar contra el cambio climático. Nadie pone dudas, y también a favor de preservar nuestro entorno. Cualquier empresa que se dedique y que invierta a largo plazo, que tenga inversiones a largo plazo. Los barcos son inversiones que se amortizan a 20, 25, 30 años. Cualquier empresa que tenga vocación de largo plazo, que no sea especulativa, con todos los respetos hacia las empresas especulativas, pero
estas no tienen y posiblemente generalmente no tienen la misma conciencia frente a la preservación del entorno paisajístico, del entorno medioambiental que pueden tener las empresas, que estamos en la sociedad, que queremos estabilidad política, que queremos estabilidad social, porque somos tan sociales como los que más, porque nos interesa tener estabilidad social, porque sin estabilidad social y sin estabilidad política es difícil tener un entorno donde tú poder desarrollar tu negocio y poder generar recursos suficientes para cumplir con tus grupos de interés, porque son inversiones muy a largo plazo donde tienes obligaciones con tus acreedores financieros y con tus distintos grupos de interés a largo plazo. Entonces, también dentro de esa estabilidad tenemos que hablar también de que tenemos la obligación de preservar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Hacer esto y asumir esto, interiorizar esto como obligación ciudadana, como obligación de empresa, como empresa responsable, te da también algunos réditos que también son importantes. Y tú haces las cosas por convicción, por obligación y por convicción, pero también las haces por conveniencia. Hoy en día, posiblemente, el activo más importante que pueda tener cualquier empresa es su imagen y su reputación. Invertir en ser una empresa responsable desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, es invertir en tu propia imagen y en tu propia reputación. Balearia entiende, y desde Balearia entendemos que siendo conscientes, siendo responsables desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, estamos de alguna manera contribuyendo a una mejor imagen y una mejor reputación. Y la imagen y la reputación, como decía, es el mejor y principal activo que puede tener cualquier empresa, porque una empresa que tiene una buena imagen y una buena reputación es una empresa donde toda persona quisiera tener como empresa, como vecina esa empresa, donde toda persona querría trabajar en esa empresa y donde toda persona querría también utilizar los productos o los servicios que preste esa empresa. Yo creo que eso es una decisión que tomamos en su momento, que va alineada totalmente con la necesaria digitalización de la compañía, la incorporación de la inteligencia artificial, de los modelos predictivos, porque esto además aporta competitividad a la compañía. Y la competitividad no está en ningún caso reñida con la sostenibilidad, todo lo contrario, contribuye a la mayor eficiencia energética y a la mejor y mayor sostenibilidad. Esas son las razones, que son razones que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con los principios que tenemos como ciudadanos y como empresas, y que tienen que ver también con el interés, que yo no me canso en pregonar, que sí, lo hacemos porque nos interesa ser una empresa referente en el ámbito de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, y también apostamos decididamente por la digitalización como instrumento, como medio para alcanzar unos mayores niveles de competitividad, de eficiencia económica y de eficiencia energética. En la actualidad, si nuestros datos son correctos, Balearia dispone de 29 barcos, factura cerca de 350 millones de euros, presenta una EBITDA superior a los 100 millones y transporta 2.150.000 pasajeros al año. ¿Podríamos decir que existe un modelo Balearia como un modelo digno de estudio en universidades y escuelas de negocio? Hombre, esto sería presuntuoso si lo dijera yo. Lo que sí es cierto es que el sector del transporte marítimo es posiblemente uno de los sectores de capital más intensivos que existen. Es decir, hace falta mucho dinero porque los barcos son muy caros, y destinar cantidades ingentes de capital para poder desarrollar esta actividad y hacerlo con éxito y de forma competitiva. Como modelo a estudiar, hombre, yo creo que como mínimo, por decirlo yo, sí que podemos resultar ser una cierta curiosidad o una mutación extraña, ¿no? Porque conseguir en este país, donde se da tan poco amparo al desarrollo de la actividad naviera, porque prácticamente somos 4 los que nos dedicamos a esto, por no decir 3 o 2,
tiene su mérito. Yo siempre, cuando hablo de estos temas, digo que esto ha sido la consecuencia de un alineamiento de planetas. Se nos alinearon los planetas cuando empezaron, se nos volvieron a alinear en la crisis del 2008, donde como todo hijo de vecino pasamos muy malos ratos, y ahora con el desembarco de navieras italianas y casi, bueno, la desaparición de la compañía transmediterránea de las Islas Baleares, pues seguimos manteniéndonos ahí y una buena parte será consecuencia de nuestro modelo, de nuestro concepto, del concepto que tenemos de empresa, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, pero como en casi todas las actividades de la vida, y a esa conclusión llegué yo hace mucho tiempo, puedes tener buenas ideas, pero como esas buenas ideas no se dedique uno en cuerpo y alma 24 horas, 24 por 7 días, difícilmente puede llevarse a término. Yo creo que el éxito y la clave de nuestro éxito ha sido, por un lado, dedicarnos exclusivamente a esta actividad, a nada más, no diversificamos, como suelen hacer en muchas actividades muchos empresarios. Nosotros, zapatero a tus zapatos, nos dedicamos a la actividad marítima y además todos los recursos que generamos los volvemos a volcar dentro de nuestra competencia. Si eso es un modelo y ese modelo pasa inequívocamente por la plena dedicación del que habla, que soy su presidente y propietario, y de todas las personas que conforman nuestros equipos, pues posiblemente sea un modelo, por lo menos, a estudiar como mínimo como curiosidad. Y desde luego yo estoy encantado de explicarlo cuantas veces sea necesario. Muy bien. Muchas veces se ha acusado a los armadores españoles de abanderar sus barcos bajo pabellones de conveniencia. Imaginamos que si España dispusiese de un registro Rebeca realmente competitivo, pues esto lógicamente no ocurriría. ¿Por qué crees que España no dispone de un registro competitivo? ¿Es el Rebeca un fracaso del sector marítimo español? Y si lo es, ¿a quién le achacamos este fracaso? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos el 50% de nuestra flota en el registro canario y el 50% en banderas europeas. Lo de la conveniencia o no conveniencia es un término bastante manido, ¿no? Porque parece que es despectivo, ¿no? Conveniencia, ¿no? ¿Quién no hace algo porque le conviene? Generalmente las personas hacen unas cosas u otras según les conviene, ¿no? O les deja de convenir. Yo creo que en Rebeca hasta el año 2004 fue un registro competitivo, hasta el año 2004, que decidieron que la contratación de un 50% de extranjeros ya no fuese ejecutiva, ¿no? Es decir, se derogó la posibilidad de contratar extranjeros en pabellón español. En estos momentos hay graves problemas, no solo para conseguir que los ha habido siempre tripulantes españoles para todos los puestos en todas las flotas nacionales, sino los hay incluso a nivel internacional. Este parón que ha habido con el COVID y con la incorporación ahora de nuevo de los cruceros ha hecho que se haya establecido un cuello de botella ahí. Hay problemas serios, no para encontrar españoles, que siempre los han habido y ahora los hay más todavía, sino para encontrar incluso extranjeros. Es decir, tenemos un problema en las plantillas, en las flotas mundiales de personal cualificado. Es decir, si yo ahora decidiera mañana poner todos los barcos que tengo en pabellón nacional, en registro canario, yo tendría que parar una parte muy importante de la flota porque no hay suficiente oferta, demanda de trabajo para poder atender la oferta que yo iba a poner encima de la mesa. Tenemos un problema serio y tenemos un problema grave. Que otros pabellones europeos permitan un 50%, eso no es una normativa nacional, es una normativa europea. De hecho, en la ley de puertos establece la posibilidad de que los barcos con bandera española, el registro español, tengan un 50% de extranjeros y un 50% de nacionales. Por razones sindicales o por razones sociales o por razones políticas, en el año 2004 esta posibilidad se cerró y continúa cerrada. Hay un sindicato en concreto que estaría, de los dos grandes sindicatos, que vería con buenos ojos tener un mayor número de buques con bandera española y que todos los buques, el 50% de los tripulantes fueran europeos, porque en este caso
sea, decir que sean europeos y el otro 50 extranjeros. Yo particularmente creo que sería la solución, es decir, igual que otros registros europeos, que se pueden llamar de conveniencia, pero bueno, serán de conveniencia, pero no dejan de ser europeos. Yo sería partidario de abrir en ese sentido, porque al fin y al cabo estas normas que no son nacionales, que tienen carácter europeo, son normas que se establecieron para hacer de Europa una potencia en el transporte marítimo, igual que las normas que favorecen un mejor modelo fiscal, ¿no? Y en el tema también de los costes de seguridad social. Yo creo que para que el Rebeca vuelva a ser competitivo tendría que remontarse al año 2004 y volver a, entre otras cosas, aceptar también a las sociedades de clasificación, que eso ha ido avanzándose, no con el 100% del control de bandera, pero sí dándole más competencias a las sociedades de clasificación, ser más competitivos también en el ámbito de la inspección de buques y, fundamentalmente y muy importante, el poder tener las mismas condiciones que tienen otros registros europeos. Porque yo insisto, no es una cuestión ya de costes. Puedo asegurar que no es una cuestión de costes. Es fundamentalmente una cuestión de falta seria, grave, estructural, de trabajadores cualificados para cubrir las plazas que en un momento dado podemos llegar a ofertar desde las navieras en buques con registro canario. Por principios, ¿partidario o contrario a las subvenciones? Yo soy contrario a la subvención, aunque pueda ser partidario de los incentivos. Hace años, en una entrevista, el tenista sueco Björn Borg dijo algo así como: no le debo nada al tenis. El tenis me lo dio todo y yo le di mi juventud. Estamos empatados. ¿Qué le debe Adolf Huthor al mar y qué le debe el mar a Adolf Huthor? Bueno, la mar es todo. Forma parte de los que somos mediterráneos, hemos nacido en el Mediterráneo, como nos decía Joan Manuel Serrat. Sabemos que el mar y la mar y los caminos en el mar de los que nos hablaba Antonio Machado y en el Mediterráneo pues representa mucho, mucho desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista idealista, desde el punto de vista de los recuerdos, de la historia, de la historia de nuestra civilización, de la civilización occidental. Entonces, cuando yo me acerqué al mar y empecé a trabajar con 23 años en la naviera Flebasa, sabías que más que buscar en la mar un medio de vida en el cual poder crecer personal, profesionalmente y poder también sostener a tu familia, había un enganche adicional que tiene más que ver con motivos o con criterios emocionales, ¿no? Si, la mar, que son 3/4 partes, ¿no?, de la tierra, simboliza mucho, representa mucho. Gracias a ese mar cerrado que es el Mediterráneo, hoy tenemos la civilización clásica, la civilización cristiana, la civilización occidental que tenemos, nacida también del mundo clásico y de la Ilustración, y deber de ver. A mí, desde luego, me debe poco la mar. Yo creo que me debe poco. Somos una gota en un gran océano. Y yo deberle, pues, oye, pues yo creo que de ver a la mar le debemos casi todo, no solo por lo que nos da y por lo que propicia. Gracias a la mar se establecieron las redes de comunicación que propiciaron el libre comercio, el libre comercio del que nos hablaba ya Adam Smith en el siglo XVIII como el promotor del crecimiento, del desarrollo de los territorios, de las sociedades. Y gracias a la mar, vamos, a la mar Mediterránea, tenemos la civilización que tenemos, y yo creo que al mar y a la mar le debemos todos, le debemos fundamentalmente yo y la humanidad, le debemos la vida. La mar es vida, en la mar nació la vida, y gracias a la mar somos capaces de desarrollar, de crecer y de progresar como humanidad. En consecuencia, a la mar
yo particularmente creo que se lo debo todo. Muy bien, para finalizar, un pequeño y breve cuestionario. Una ciudad. Una ciudad, Roma, ¿no? La ciudad eterna. Un deportista o una deportista. Un deportista, un mallorquín, Rafael Nadal. Un escritor o una escritora. Un escritor, Mario Vargas Llosa, contemporáneo vivo, y Miguel de Cervantes de nuestra historia. Un personaje histórico. Uno no muy conocido, pero que campeó por Nápoles, por Sicilia, por Túnez y por el Reino de Aragón. Pedro el Grande de Aragón. Un barco. Un barco, la Victoria. Un marino. Un marino ahora hacer una concesión. Magallanes. Y finalmente, ¿el mar o la mar? Siempre la mar. Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer tenerte y sobre todo muy clarificador todo lo que nos has contado. Desearte desde la Liga, pues muy buena mar. Bueno, a ver si nos vemos algún día, pronto. Muy bien, a ver si vaya bien. Muchas gracias a vosotros.